El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 28 de diciembre, sí señores, y hoy no vamos a tener un programa de inocentadas, al contrario, vamos a presentarles los diferentes avances en los acuerdos presentados entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Así que los invitamos para que nos acompañen la próxima media hora. Avances significativos entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores a continuación. Encuentro. Y vamos a hacer memoria hoy. El pasado 20 de marzo de este año, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación radicó el pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación Nacional. 6 puntos enmarcaban la problemática del magisterio colombiano. Recordemos. La Junta Nacional de FECODE se reunió el jueves 23 de mayo en la sede antigua de la Federación Colombiana de Educadores y escuchó atentamente el informe del Comité Ejecutivo con respecto a las convulsionadas negociaciones del pliego de peticiones, así como la lectura del acta final de acuerdos y desacuerdos. Al evaluar los resultados, los titulares y delegados por gran mayoría determinaron que hay adelantos en derechos humanos con la expedición del decreto que derogará el 1628 y garantizará traslados rápidos a los educadores amenazados, respeto a sus familias, su carrera y estabilidad, que la cantidad de concertaciones sobre salud promete la revisión del dinero que se paga por cada educador, el monitoreo del alto costo y la solución a las citas represadas, los procedimientos tardíos, fallas en la entrega de medicamentos o viajes de varios días para recibir tratamientos sin reembolso de recursos, al igual que el fortalecimiento del sistema de vigilancia a las firmas que prestan el servicio. También observaron de forma positiva la obtención definitiva de la prima de servicios, la especificación concreta de la jornada laboral, los permisos remunerados y la reglamentación de sus enfermedades profesionales para obtener porcentajes pensionales adecuados cuando alguna situación lo obligue. En esa misma línea, celebraron cada logro a favor del magisterio y la educación pública. Obviamente, lamentaron los 7 puntos en los que no hubo acuerdo y expresaron que serán motivo de lucha y confrontación con el gobierno, en tanto FECODE trabaja arduamente contra el proceso de privatización y la evaluación de competencias, y por exigir el pago de deudas, el nombramiento de orientadores y la definición de zonas urbanas de difícil acceso, entre otros ítems. El Comité Ejecutivo anunció a la Junta Nacional la realización de una teleconferencia el día 25 de mayo a las 12 del día en el Canal 1, con el fin de explicar al país y concretamente a los educadores detalladamente cada acuerdo y cada desacuerdo. Asimismo, programó la participación de diferentes líderes de FECODE en el programa para absolver dudas y clarificar los aspectos que quedan para luchas futuras, pues quedaron pendientes varios aspectos trascendentales para la vida de los profesores, como el aumento real de los recursos que financian los servicios médico-asistenciales y el cumplimiento efectivo de los derechos contemplados en el régimen especial. Sigue la cronología. El 23 de agosto del 2013, la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación realizó un balance para ver qué tanto se había avanzado con esos acuerdos establecidos con el Gobierno Nacional. Se determinó que nada. Poco avance significativo en temas cruciales para el magisterio como la salud, el pago de las deudas atrasadas, el retroactivo y la prima de servicios. Así pues que el magisterio en pleno determinó que se iría a paro el 10 de septiembre. El lunes 9 de septiembre, FECODE, la Asociación Distrital de Educadores y la MANE citaron rueda de prensa para comunicar los puntos del cese y las actividades sindicales y sociales para respaldar las respectivas luchas. El gobierno se ha sentado con la federación después de la convocatoria del paro, que lo definió la Junta Nacional el día 23 de agosto. El paro no es el fin, el paro es el instrumento que utilizamos para buscarle salida a los problemas. Los maestros dicen paro, 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 porque no les cumple.
Este fue el ambiente y la participación descomunal del magisterio el martes 10 de septiembre, primer día de 0 actividades académicas en las instituciones educativas de preescolar básica y media. Los docentes estamos muy dolidos, estamos muy tocados. Somos los profesionales peor pagos. Tenemos que estudiar mucho y no se reconoce nada. Y lo que más duele es que el gobierno no se da cuenta de eso, nos ignora totalmente. Ahora, las prestaciones es duro decir que demoran un año para pagarle a uno lo que es de uno. Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las vueltas que da, con un pueblo que camina hacia adelante y un gobierno que camina para atrás. Los educadores demostraron que estaban bien informados sobre los puntos en juego en torno a su profesión y la educación pública. Es una cuestión muy fenomenal. El maestro ha entendido que tiene que reclamar sus derechos y por supuesto, en razón a eso se ha tirado a las calles con el fin de reclamar frente a la situación que se presenta de salud, deudas atrasadas. Y le dijeron al gobierno que no extendiera más en el tiempo las soluciones, sino que las implementara de inmediato. Este mismo día, antes de las 9 de la noche y luego de extenuantes jornadas de negociación, el presidente de la República anunció acuerdo con FECODE y el presidente de la Federación suspendió el paro. Irle cumpliendo a los maestros, sabemos que hay unas deudas muy grandes, esas deudas se van satisfaciendo, hay unas necesidades, lo discutimos en la reunión que tuvimos aquí en Palacio hace unos días. El sistema de salud, todo lo que podamos hacer nosotros para contribuir a que los maestros, sus familias tengan una mejor salud, eso es también una inversión, no es un gasto. El miércoles 11 se reunió la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la cual analizó los acuerdos, los alcances y las implicaciones. Después de ello respaldó por amplia mayoría al Ejecutivo, celebró las conquistas y felicitó al Magisterio por la unidad y el compromiso masivo que expuso en esta convocatoria. El objeto de la protesta y el paro del Magisterio no era el fin el paro, el fin era la solución de los problemas. Y si no lográbamos en la mesa de negociación, dijimos, nos iremos a las calles. Pero alcanzamos a ponernos de acuerdo con un compromiso. El propio presidente de la República ofrece ser garante del cumplimiento de los acuerdos. Los ministros de Hacienda, Salud, Trabajo, Educación ofrecen ser garantes. Hoy nos queda que el gobierno cumpla lo que pactamos. Por eso la Junta Nacional respalda mayoritariamente la decisión y autorizó a que todas las actividades programadas para el paro quedaban suspendidas. De aquí en adelante se da el proceso de normalidad escolar por nuestro compromiso con los niños, por nuestro compromiso con el país. El jueves la algarabía regresó a las instituciones escolares y el compromiso de los educadores a canalizar la energía estudiantil. Y el profesor Pedro Arango, secretario de Asuntos Pedagógicos Científicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora al Magisterio colombiano. El caso del alcalde Petro obedece a una posición antidemocrática del procurador de la Nación, congraciándose con el capitalismo bogotano, le cobra la inversión social, pero también el haber ganado la alcaldía mayor de Bogotá. La lucha contra la privatización, y de esa manera el procurador quiere darle una muerte política de 15 años. Esa es
Lo que hacían antes desde el punto de vista del genocidio, por ejemplo, contra la UP, ahora lo hacen sancionándolo de por vida para que no pueda participar en las gestas democráticas. Es una lucha de retaliación contra la izquierda. Por otro lado, lo relacionado a la reunión del Consejo Directivo del Fondo. Las auditorías médicas externas presentaron sus informes, pero definitivamente, si los veedores por cada departamento no contrastan esos informes y no le hacen seguimiento, lo más seguro es que es otro fiasco y es otro instrumento burocrático que va en contra de la misma salud del magisterio. La fidoprevisora ha continuado su posición dilatoria para resolver los problemas. Siempre busca la forma de sabotear los acuerdos. En este momento, todos estos informes que no tienen ninguna certificación, esos informes de los prestadores de salud que la fidoprevisora no le hace el seguimiento, sencillamente torpedearon con el tema de la UPC o el aumento del presupuesto. Y sigue siendo la salud del magisterio un problema para toda nuestra familia. De ahí la necesidad que nos organicemos para confrontar toda esa política de la fidoprevisora del Ministerio de Educación contra el magisterio colombiano. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Hoy Día de los Inocentes, que no sirva para que a los maestros de Colombia el gobierno de Santos nos salga con una inocentada, con un aumento del salario por encima de lo que esté presupuestado. Solamente conseguiremos de verdad un salario digno y profesional si tenemos disposición de lucha en el 2014, para que todos los maestros de Colombia y sus familiares podamos vivir con dignidad, la dignidad que nos merecemos, porque somos los formadores del futuro. Por eso deseamos desde aquí que el 2014 sirva para la organización, la lucha y el combate contra las políticas de Santos. También se discutió el tema del pago de las cesantías parciales y definitivas y la reliquidación de las mismas para cerca de 25.000 maestros en el territorio nacional correspondientes al periodo 2003 y 2007. Una preocupación de FECODE durante las negociaciones y que aún continúa es la capacidad del Fondo de Prestaciones Sociales para atender la cantidad de solicitudes de pensiones, cesantías parciales, definitivas y demás prestaciones del gremio. Por ello, en las negociaciones de septiembre consiguió varios avances. En primer lugar, que el gobierno aprobara el cálculo actuarial del pasivo pensional y la manera para irlo cubriendo. Se logró algo muy importante, y es que el gobierno aceptara y reconociera el cálculo matemático en materia de pensiones con corte a 31 de diciembre de 2012 y con una proyección al año 2029. En un equivalente de 88.5 billones de pesos que el día 27 de septiembre del presente año el gobierno expide el documento reconociendo este monto, del cual 32 billones los deben los entes territoriales certificados y 56 billones los debe la nación. Antes de la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estas se manejaban regionalmente. Por ello, Gobierno y FECODE confluyeron en que los recursos que se encuentran en el FONPET o Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales sean girados al FOMAC. El problema radica en los alcaldes y gobernadores que no cubrieron estos rubros. Ese tema va a requerir mucho del apoyo de los sindicatos filiales para que se
entiendan con los alcaldes y con los mismos gobernadores que hoy muchos de ellos asumen patronalmente a estos maestros después del año 2003 hasta la fecha y a futuro. Para que los docentes sepan el estado de los procesos para reconocerles cesantías, se acordó la digitalización de la información, puesto que se incumplió con el otro sí que se firmó en 2010, cuando Fiduprevisora se comprometió a implementar esta base. Tan solo a septiembre de 2013 se logró este proceso, hubo negligencia de la Fiduprevisora en este aspecto y pues apenas se ha iniciado como tal en varios temas y solamente a partir del mes de enero en lo que tiene que ver con pensiones y cesantías definitivas. Esperamos que el programa, el Corte Inglés que se contrató, que tiene funcionarios en todos los entes territoriales certificados del país, se permita resolver y que los nominadores entreguen la información para que se resuelvan favorablemente. Las deudas por ascenso, zonas de difícil acceso, homologaciones y primas se han venido cancelando de acuerdo con el cronograma pactado. Se trabajó un cronograma, se parcelizaron las deudas, pagar una parte en el mes de septiembre, a 30 de septiembre, a 30 de octubre, a 30 de noviembre, a 30 de diciembre y en todo caso, como el conjunto de las deudas asciende a 1.260.000 millones de pesos, tener evacuado el resto de deudas a 30 de mayo. En ese sentido, hoy tenemos que reconocer que el gobierno ha venido cumpliendo. En Guajira ya se cuenta con los recursos para pago de obligaciones, pero debido a demoras en los trámites del departamento, los docentes no han recibido el dinero. Los sindicatos filiales tienen allí una responsabilidad y es exigir a las administraciones que no dilaten las gestiones y la cancelación de los rubros. El lunar de los acuerdos es el paso de tortuga que lleva a la implementación del plan de choque para mejorar los servicios de salud y viabilizar el incremento de recursos. El caso de salud es un caso aparte que merece un análisis más profundo, porque la Fiduprevisora viene saboteando por todos los medios, mediante sus informaciones que no son certificadas y que no se pudieron utilizar para el aumento del presupuesto, porque es una posición dilatoria y de saboteo contra la organización sindical. Por eso nosotros hemos dicho que se cambie el contrato, que se busque otra Fiduprevisora y si no es posible que haya cambio de administración, porque seguir con estos señores es profundizar más la crisis de la salud del magisterio. No buscan los mecanismos de cumplir con el manual de sanciones, no buscan los mecanismos de cumplir con los acuerdos y mucho menos de mejorar los servicios médicos del magisterio. Una buena noticia en materia de salud fue que el gobierno y FECODE acordaron que se expedirá un decreto ley para reglamentar el régimen especial de salud. En él trabajarán Mineducación, Minsalud y FECODE. El gremio docente espera que los contratistas ofrezcan lo que quedó firmado, que se paguen las obligaciones financieras para que no haya excusas y que se cambie de fiducia o de administración para que la salud no siga enferma. Y a continuación, el profesor Luis Eduardo Varela, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Quiero reiterar los agradecimientos por las expresiones de condolencias con motivo de la muerte de mi señora madre, María Elena Rebellón de Varela, el pasado 30 de septiembre. Esos mensajes me han dado fortaleza y ante todo el entusiasmo para seguir luchando por nuestros derechos y ser una persona comprometida con lo social. En segundo lugar, quiero hacer referencia al cuarto acuerdo suscrito con el gobierno el pasado 10 de septiembre, la reliquidación de las pensiones con factores salariales. Para nadie es un secreto cómo el gobierno de Uribe impuso el decreto 3752 de 2003, reglamentario del artículo 81 de su nefasto plan de desarrollo, la ley 812 de 2003. Es así como en este acuerdo nos disponemos para que ante la Corte Constitucional se establezca el espacio de una audiencia donde sustentaremos, como ya lo hemos hecho por escrito,
el reconocimiento de los factores salariales a los maestros que se pensionaron entre el 2003 y 2007. Alrededor de 25.000 docentes a los cuales el gobierno les ha negado el derecho de reconocerles 486.000 millones de pesos por este concepto. Es así como nos disponemos en el 2014, en el primer trimestre, y esperando que la Corte Constitucional convoque esa audiencia para que se restituyan nuestros derechos. Por parte del Ministerio de Hacienda se han garantizado los recursos, se han incluido en el presupuesto de 2014 para lograr este objetivo que nos permite reivindicarle unos derechos a muchos maestros y maestras afectados por esta política neoliberal. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Un fraternal saludo a todos los maestros de Colombia, a sus familias, un próspero y venturoso nuevo año, y de igual manera señalarles que esta federación tiene la responsabilidad de la defensa de la educación pública, y ese ha sido nuestro compromiso y continuar haciendo. Un estrecho abrazo a todos y todas, y que este año, que fue de luchas y de victoria, podamos convertirlo el año siguiente en la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente como una de las conquistas que requiere el magisterio para la unidad en la lucha y en la confrontación al régimen y al neoliberalismo. Finalmente hubo avances significativos entre las negociaciones del Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores en temas tan importantes como la evaluación para los educadores que están regidos por el 1278, la prima de servicios y la expedición de un decreto más amplio que cobije y ampare a los maestros amenazados en el territorio colombiano. Con base en el decreto 1545 que estableció la prima de servicios, FECODE solicitó que en la parte emotiva se incluyera que este se creó por concertación con FECODE. Acordaron revisar y corregir. La federación también pidió que la prima tuviera efectos salariales para liquidar pensiones, pero no se aceptó porque los demás servidores públicos tampoco tienen ese derecho. Se aclaró entonces que sirve para liquidar prima de vacaciones, prima de Navidad y cesantías. En cuanto a derechos humanos, hubo un gran paso hacia la defensa de la vida y la integridad de los educadores, porque se derogó el decreto 1628 de 2012 y se expidió el 1782 de 2013, que sí permite trasladar a los educadores desplazados o amenazados de manera inmediata. Hoy se tipifica que es un desplazamiento, está garantizado el desplazamiento, la acción de desplazamiento y en la medida de la reubicación del maestro vía Comisión Nacional del Servicio Civil, algo sumamente positivo, que combina a los entes territoriales a que tienen 5 días para hacer el traslado definitivo, la reubicación de estos compañeros y compañeras, pero también algo, se da la garantía para que los compañeros y compañeras escojan 5 entidades territoriales certificadas donde ellos consideren que están mejor reubicados y también que pueden rehacer su vida después de sufrir unas amenazas, un desplazamiento. En cuanto al protocolo para que los educadores del 1278 que alcanzan cargos directivos en los sindicatos no se vean afectados por la exigencia de presentar evaluaciones para mantenerse en el cargo y ascender, se envió el documento al Ministerio de Educación y de allí pasará a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hemos enfatizado es de que al compañero y compañera docente vinculado a través del decreto ley 1278, pues se le pueda garantizar el ejercicio a la actividad sindical y puedan, no se vean afectados en la parte de la evaluación de desempeño ni mucho menos de competencias, ya que a la fecha, al día de hoy, los compañeros no pueden ascender dentro del escalafón docente y a la vez tienen dificultades para la presentación de la evaluación de desempeño. Los profesores del 1278 que se encuentran en cualquier categoría del grado 2 y tienen maestrías y doctorados quedaron cubiertos con un incentivo que ya se negoció y cuyo monto es altamente significativo económica y políticamente. La evolución de la negociación con el gobierno es que al principio plantearon que era 20.000 pesos lo que le iban a dar a los compañeros docentes, nosotros planteábamos que fuera el 50% para el caso de maestrías y el 70% para doctorado. Hubo 3 reuniones más de negociación con el gobierno y finalmente llegamos a un punto que creemos que no es un incentivo, sino que es un aumento salarial.
tiene que ver con el 15% del aumento para los compañeros que teniendo maestría, ¿no es cierto?, logran que se ha denominado incentivo, y 30% para los compañeros de doctorado. Esto tiene varias implicaciones. Una política, y es que le metimos, si se quiere, una daga en la yugular al 1278. Luego de conseguir los anteriores acuerdos, se han registrado evoluciones trascendentales para el gremio docente, que sigue preparado para las batallas de 2014 y para hacerle seguimiento a las conquistas de 2013. Y aquí se está luchando la educación del pueblo. Y no podemos terminar este encuentro de hoy sin antes editorializar. Buen día. El actual Comité Ejecutivo se posesionó el pasado 5 de julio. Hoy tenemos que presentar un balance acertado, positivo, en tanto lo refrendan unos temas. Uno, el sensible y fundamental de la salud, el cual seguimos avanzando para optimizar la prestación del servicio, pero también la ley de salud y la excepcionalidad del régimen del magisterio. Asimismo, el pasivo pensional y la reserva técnica del FOMAP para fortalecer financieramente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. El cálculo actuarial que se definió por un valor de 88 billones y medio, el pago de deudas por concepto de ascensos, homologaciones, zonas de difícil acceso y primas extralegales, y que en el acuerdo del cronograma se cancelaron en septiembre, en octubre, en noviembre y se deben seguir cancelando en el mes de diciembre del 2013. Pero asimismo, en febrero, marzo, abril y mayo del 2014. Hay una excepción, es las dificultades que se nos han presentado en Cali y particularmente en La Guajira por la acción dilatoria de los nominadores. Asimismo, el reconocimiento de un incentivo para los compañeros del 1278 y el protocolo para ellos, los que accedan a la dirigencia sindical. Se definió un mecanismo para pago de cesantías parciales y definitivas, pero también lo atinente a la reliquidación de las pensiones con todos los factores salariales que hoy está pendiente de la decisión en la Corte Constitucional. Un punto de suma importancia, la expedición del decreto 1782 de traslados por zonas de seguridad, el cual define los tiempos para el traslado, la selección de las 5 entidades territoriales donde ubicarse, el papel de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las acciones que deben ejecutar los nominadores sobre pretexto de caer en acciones disciplinarias si dilatan los tiempos de dichos traslados. Pero una parte sustancial de carácter económico, que es el decreto 1545, que reconoce el pago de la prima de servicio. Hoy estamos trabajando la memoria justificativa, la situación de la incompatibilidad, el pago proporcional de la prima de servicio en razón a 1/12 parte de cada mes completo de labor. La prima de servicio queremos decir que es factor salarial para la pensión, para cesantía y para el pago de las otras primas. Pero también estamos avanzando en la retroactividad de la misma. En una audiencia que estamos sosteniendo con la directora de la Oficina de Defensa del Estado, queremos alertar al magisterio para que los que van a renunciar por distintas circunstancias lo hagan después del 1 de enero para que puedan acceder al pago de dicha prima, en tanto ella exige el artículo 3º y el 5º que deben laborar mínimo 6 meses. Finalmente, queremos decirle al magisterio que tenemos que mantenernos en estado de alerta, de avanzar, de descansar para afrontar el año 2014 con nuevos bríos. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1. Vamos a presentarles un recomendado, un audiovisual, un documental bien interesante sobre la importancia de los defensores de derechos humanos en un país como Colombia que vive en medio del conflicto. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual, el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología.
pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.